En el nombre poderoso de Jesucristo. Capítulo 2, verso 1 en adelante, dice la Biblia así. En el nombre de Jesucristo. El mensaje a la iglesia de Éfeso, capítulo 2, verso 1. Y dice, en el nombre de Jesucristo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos, y ha sufrido y ha tenido paciencia y ha trabajado arduamente por amor de mi nombre y no ha desmayado. Pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tiene esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Ahora hagamos una oración para que el Señor sea que nos dé de esa porción que hemos leído y tome para nosotros lo que necesitamos. Amado Dios, pido en esta hora que tome tu palabra y revela tu palabra. Muéstrate, Señor, en esta palabra a cada corazón, a cada mente, a cada alma, a cada pensamiento. En el nombre poderoso de Jesucristo. Glorifícate, Señor. Glorifícate. He aquí, Padre. He aquí, Señor. Baja, Señor, en tu palabra, para gloria de tu nombre. Amén. Y amén, Jesús. Pueden tomar asiento. Bueno, la Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bueno, estamos procurando que la iglesia armonice. Estamos procurando que el Salmo 133 tenga cumplimiento. Porque es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. Cuán bueno es mirar que la iglesia, los creyentes en Dios, lleguen y alcancen el fraternizar unánime, juntos, en un mismo sentir, un mismo querer, un mismo hacer, que es la voluntad buena de Dios, agradable. Que haya una conexión espiritual. Hay algo que hay que tomar aquí. Si entramos en un cuerpo, en el cuerpo de Jesucristo, un cuerpo que es el cuerpo del Señor, entramos por un espíritu. Y si usted o yo forma parte de ese cuerpo, entonces usted está conectado, usted está ligado, usted está en el mismo sentir, el mismo querer, el mismo hacer de lo que manda, de lo que da la orden ese cerebro de ese cuerpo, que domina, que dirige a ese cuerpo. Ahora debemos descubrir cuál es la buena voluntad de ese Señor, de esa cabeza, de este cuerpo, el cual usted, yo, nosotros pertenecemos. ¿Cuál es su buena voluntad? Basado a la Biblia.
Porque la Biblia dice que el Señor, Él está en medio de su iglesia. Él está, dice, se mueve, anda entre el cuerpo de Él, que es su iglesia. Y Él vino para dirigir la iglesia, dirigirla a toda la verdad, enseñarle todas las cosas, también recordarle todo lo que le ha dicho. Dijo que no lo dejaría, estaría todos los días con ese cuerpo de creyente. Y en las tres fases, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios sigue siendo el Padre Creador, Dios sigue siendo el Hijo Salvador, y Dios es el mismo Espíritu Santo Consolador. Amén. Dios sobre nosotros como Padre Creador, Dios con nosotros como Hijo Salvador, y Dios en nosotros como el Espíritu Santo Consolador. Amén. Ahora, en estas tres fases, donde Dios se perfecciona, viniendo a nosotros, Él ha comenzado a descender a algo mayor, a algo más perfecto. Pero hay quienes todavía están muy atrás, están muy lejos de lo que Dios prometió que estaría en este tiempo, en nuestro tiempo, en la edad de la Odisea. Aquí leímos el mensaje a la iglesia de Éfeso, que representa la primera edad, el primer mensajero, el primer cuerpo de creyente y el trato de Dios para con ellos. Pero la Biblia dice que se repite, porque qué es lo que fue, lo mismo que será, qué es lo que ha sido hecho, lo mismo que se hará, y Dios restaurará. La restauración de todas las cosas, porque como se hizo, se hará, como fue, volverá a ser. Se repetirá, la repetición de las cosas. Un cuerpo de creyente nombrado como iglesia, donde Dios se mueve, donde Dios anda, a quien Dios trata de direccionar hacia la perfecta voluntad de Él, y pone un sentir, un querer, y empieza Dios a despertar lo que está dormido, a mover lo que está paralizado, a levantar lo que está caído. Y Dios está haciendo un trabajo, porque Él sigue trabajando. Amén. Ahora dice la Biblia, aquí el mensaje a la iglesia de Éfeso, Dios conoce todo, pero siempre hay algo que el hombre de Dios, la mujer de Dios, el pueblo de Dios lo deja, y Dios le amonesta y le dice: recuerda, a hacer memoria. El Espíritu vino a hacer memoria, para hacer memoria, para hacer que usted recuerde, ¿verdad? Y no se vaya a olvidar completamente de lo que Dios ha hablado, de lo que Dios le ha mandado, de lo que Dios exige, lo que Dios pide de usted o de mí o de nosotros. Y nos manda que nos arrepintamos. Ahora, como hablamos, hay gente que está muy atrás y Dios va allá adelante. Entonces hay que apresurarse, hay que apresurar el paso para llegar a ese nivel. Amén. Ahora, somos miembros de un cuerpo. Dice, entramos por un espíritu. 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 en adelante. Entramos en un espíritu, por un espíritu. Ese espíritu es el Señor, que hace que tú, que yo creamos
y seamos convencidos por la verdad que Él nos la revela y podamos avanzar al creer, tener una obra que demuestre que hemos creído y es una actitud correcta hacia Dios y es una demostración o garante para ti o para mí de estar en la fe, de estar viviendo en la fe, de estar viviendo por fe. Pero todo lo hace el Señor, porque el Señor es el que produce el sentir, el querer. Amén. Él es el que te justifica, también te santifica. Él mismo te va llenando del Espíritu Santo. Él es que te llena y te rellena, te aviva, te fortalece. Él es que hace todo en sus propósitos. Pero tú o yo necesitamos tener garantía de que hayamos entrado, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces la Biblia dice que tiene que haber ese garante bíblico, ese garante palabra, porque pasará cielo y tierra, mas la palabra no pasará. Entonces tiene que haber la garantía en lo único que te puede dar seguridad, porque es lo único que no se cambia, no se muda, no tiene variación, es fiel. Las palabras son fieles y verdaderas, las del Señor. Amén. Aquí en la Biblia, de que tú hayas entrado. Ahora, si tú entraste y ese cuerpo es un cuerpo vivo, es un cuerpo que está en movimiento, que tiene mano, que tiene pie, tiene ojo, tiene vista, ¿verdad? Tiene oído, olfato. Este cuerpo tiene corazón, tiene mente. Es un cuerpo vivo. El cuerpo vivo, el cuerpo andante, ¿ve? Caminante. Entonces usted necesita ver que usted está en ese cuerpo, porque ese cuerpo está moviéndose, ese cuerpo va avanzando, ese cuerpo va de bendición en bendición, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Amén. Ese cuerpo comenzó en el movimiento del Señor en la edad de Éfeso y ha avanzado de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, ¿verdad? Amén. Entonces ese cuerpo, aquí dice la fase por la cual Dios trabajaría y andaría moviéndose y llevando a ese cuerpo de creyente. Ahora, cada uno de estos mensajeros y de estas edades, todas son iglesias, por lo tanto, como iglesia del Señor, que son humanos, son hombres, son mujeres, que nacieron en pecado, se formaron en maldad. Entonces esta característica manifestada en el tiempo en que le tocó vivir en la tierra, tiene que reflejarse entre el cuerpo de creyente, en la edad que sea, en la edad que le haya correspondido aparecer, estar en escena, en el escenario, formar parte de lo que es ese cuerpo viviente, andante. Tiene que manifestarse el carácter, las virtudes, el fruto, porque es un cuerpo. Y en ese cuerpo viene a vivir el Señor. Amén. Como creyente en Dios, como individuo particular en el cual usted o el que cree se une al Señor y Dios viene a vivir en él, entonces tiene que haber ese carácter, esa virtud, ese fruto en el creyente, en el individuo que dice ser, que recibió, que aceptó, que confesó. Tiene que haber ese fruto manifestado, ese carácter de virtud
de Dios, porque es un cuerpo vivo y usted entró en ese cuerpo. Por tanto, tiene que haber el mover, el sentir, el querer de Dios en su corazón. ¿De qué? De ser fiel. ¿De qué? De ser leal. ¿De qué? De ser esforzado, ser valiente. ¿De qué? De orar. ¿De qué? De ayunar. ¿De qué? De leer las escrituras, deleitarse en la palabra de Dios. ¿De qué? Trabajar en la obra de Dios. Tener sentir de salvación. ¿De qué? De adorar a Dios, de exaltarlo en todo, en cuanto usted es, en todo, en cuanto usted anda, donde usted vaya, donde usted se mueva. Tiene que haber el sentir de Dios, porque es un cuerpo vivo. Tiene que haber un buen ánimo. Tiene que haber un espíritu ferviente. Si no hay un espíritu ferviente, movible, moviéndose en usted, en el sentir, el querer, de orar, de ayunar, de leer la palabra, escudriñar las escrituras, de predicar, evangelizar, testimoniar con su espíritu, su alma, su mente, donde vaya, donde esté. Entonces algo está pasando. Algo está pasando. Amén. Algo está pasando si no hay ese sentir, si no hay ese querer, si no hay ese mover escritural. Algo ha pasado, algo está pasando. Entonces le toca a usted que buscar la razón del por qué está así, la raíz del asunto. ¿Dónde comenzó? ¿Cuándo comenzó? ¿Qué le causó este mal? De usted no sentir, de no querer, de no hacer, de no ser movido por Dios. Hay que buscar la raíz. ¿Cuándo fue que se desvió? ¿Cuándo fue que se apartó? ¿A dónde se desvió? ¿A dónde se descarrió? ¿Qué le hizo descarriarse? Alejarse del mandamiento de Dios. ¿Qué le hizo alejarse del buen sentir de Dios, del buen querer de Dios? Y al usted alejarse, entonces alejó al Señor, entristeció al Señor, hizo que el Señor se alejara y lo dejara. Por eso hay que examinarlo todo. Aquí hay que examinarlo todo, desechar lo malo, escoger lo bueno. Entonces estamos en un tiempo donde hay que escudriñar, leer, estudiar la raíz de las cosas, la razón del por qué estoy así. ¿Por qué no hay el mover de Dios en mí? ¿Qué te hizo caer tus manos o paralizar tus rodillas? No es que me han abofeteado demasiado, me han escarnecido, me han perseguido, me han blasfemado, me injurian, me desechan, no me toman en cuenta, amo y no me aman, doy y no me dan, presto y no me prestan, amo y me aborrecen, estimo y no me consideran. Algo pasó. Lo importante es que al leer las escrituras, escudriñar, la Biblia nos dice que nosotros debemos estar armados del mismo pensamiento como el Señor padeció. Armado pues, preparado ya, convencido, persuadido del mismo pensamiento que como le hicieron a Él, te harán a ti. Como fue Él, debe ser tú o yo o nosotros. ¿Ve? Quien haciéndole mal no pensaba ningún pensamiento de condenación o de juicio a la persona que le estaba haciendo mal.
Más bien, dijo él, perdónale, porque no sabe lo que hace. Perdónale, Señor. No le tome en cuenta su pecado. Jesucristo dijo: si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos, no podéis entrar en el cielo. Eso está en el libro de Mateo, cuando el Señor enseña el versículo 18, 19 al 20. La justicia de un cristiano marca la diferencia, es superior a la de un religioso. La del religioso, la del fariseo, la del escriba o sacerdote religioso o saduceo, que tiene apariencia de piedad, que tiene la Biblia, que también tiene un púlpito, que pertenece a una congregación cristiana, que también tienen grupos de adoración, también cantan, tocan música, instrumentos musicales, también enseñan la palabra, porque los fariseos enseñaban y tenían título de maestro, instructores de niños, ¿verdad? O instructores de indoctos, maestros de niños. Los fariseos eran la gente de renombre, de fama, los que manejaban el gran Sanedrín, la gran escuela sacerdotal, donde estaba la nobleza, donde estaba la pleyade de aquellos grandes ministros, los que vestían los mejores vestidos, los mejores ungüentos, vestidos que le identificaba como grande entre los que adoraban al Señor, entre el pueblo de Dios. Tu justicia, la del cristiano, la tuya que eres un cristiano, tiene que marcar la diferencia. ¿Y cómo marcó el Señor la diferencia y cómo Él dice que debes ser tú marcando la diferencia? En que tú amas al que no te ama. Tú le das al que no te da, le prestas al que no te presta. Te hacen mal, tú sigas haciendo el bien. No sea vencido con el mal, vence el mal con el bien. Amén. ¿Verdad? Y si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer si tiene. Y tuviere sed, dale de beber. Y está desnudo y vístelo. ¿Ve? Y si dice la Biblia, si quiere tomar de ti prestado, no rehúse. Y si te toma y te quita la túnica, déjale también la capa. Y te obliga a ir a una milla, llevar una carga, ¿verdad? Amén. Quiere que tú le lleves una carga a una milla, anda 2. Amén. ¿Ve? Eso es lo que marca la diferencia entre un religioso y un cristiano. El religioso le hacen mal una vez y ya esa persona, para volver a venir a recibir una bendición de esa persona, no lo recibe más nada. Más nunca lo recibe. No recibe nada de ese hombre, porque cuando llega le saca la espada y lo atraviesa. Eso es un fariseo. Eso es un religioso. El cristiano, no. El cristiano lo abofetean aquí, le hacen mal, y no por eso él con eso dice: no le doy más, no le hago más bien, no le doy más la mano, no le tiendo más la mano, no le doy más una oportunidad. No. Cuando yo leo el Salmo 15 que dice: ¿quién subirá? ¿Quién entrará al lugar santo? ¿Quién será? El limpio de mano, de corazón puro, ¿verdad? Que no es vanidoso. Y dice aquel, ante los ojos de él, el vil, él se da cuenta que el vil es menospreciado, que la gente aborrece al vil, al menesteroso, al indigente. Ve, al pobre, como dice que los hermanos del mismo pobre lo aborrecen. Pero todos aman al hermano que tiene, al rico o al que da. Y todos son amigos del que da. Pero de aquel que no tiene nada,
¿Y qué no puede dar? La gente lo menosprecia. El hombre que entra al cielo es aquel que en el sermón del monte del capítulo 5, todo el capítulo 5, Jesucristo dio una gran enseñanza. Y ahí Jesucristo estaba magnificando, dice el profeta Abraham, la ley. Y dándole tremenda lección a los grandes religiosos de su tiempo. Hoy nosotros decimos ser cristianos, pero hermanos, estamos muy lejos de la verdad. Por eso, ¿quién entrará a tu tabernáculo, Señor? ¿Quién entrará al lugar santo? ¿Quién será, Señor? El limpio de mano, de corazón puro, que no es vanidoso. ¿Quién, Señor? Aquel que cuando ve el vil se da cuenta cómo lo menosprecian, cómo lo desechan. ¿Ve? Él se da cuenta y él hace. Y él dice, pero él a los que temen a Dios le da honra. No importa que la gente lo deseche. Él lo que está mirando es un corazón que teme a Dios. ¿Ve? Aquel hombre, aquel creyente observa y él está discerniendo los espíritus y él está viendo que aunque la gente menosprecie a lo de Dios, él no. Él observa y cuando ve un corazón que teme a Dios, aunque no tenga nada, aunque no tenga buen nombre o fama o popularidad, entre ellos los grandes, los famosos, aunque no sea nombrado, renombrado, no sea popular, pero él empieza a ver, él discierne que ve un corazón que teme a Dios. Dice, a ese hombre se le da honra. Por eso que la Biblia dice, el Salmo 53 o Salmo 14, Dios está buscando en la tierra a ver si hay alguien que ame justicia, que ame la misericordia. ¿Ve? Que se humilla ante su Dios. Dios está buscando a alguien que quiere ejecutar su perfecta voluntad en la tierra. No la voluntad religiosa, la voluntad de iglesia. Es la voluntad de la palabra. Si Dios haya a alguien, hermano, mire, por medio de ese alguien Dios hará cosas maravillosas. Porque Dios va a convencer, ¿verdad? Va a convencer. Porque ¿a dónde Dios convenció? Donde había un espíritu dócil, manso, obediente, sujeto, que se entregaba a la voluntad del Señor. Entonces Dios convencía mucho a través de él. Hoy Dios está buscando nuevamente. Él está buscando a ver si haya alguien que quiera rendirse a su voluntad. Esa voluntad escritural que aparece aquí en la Biblia. Que tome las pisadas de él. Eso está en Primera de Pedro capítulo 4. Dice, para eso el Señor hizo aquellas cosas que sorprendieron al mundo y nos dejó las pisadas. Por eso cuando tú lees los evangelios, vas a conseguir un espíritu diferente al de los religiosos. Diferente. Ese espíritu era el amor manifestado en carne. Dios manifestado en carne. Perdonando a la gente, dándole oportunidad a la gente. ¿Ve? Y era tan extraño y raro para los demás religiosos, porque lo vieron comer con pecadores, sentarse en silla con pecadores a comer, recibir al ladrón y darle los consejos al ladrón. Y tenía Judas Iscariote
el traidor a su lado, y él sabía que era el traidor, y lo seguía dejando allí. Y no tanto, que ¿quién le pondría el cargo a Judas Iscariote de ser el tesorero? El mismo Señor. Y él sabía que era el ladrón, era hijo de perdición, era diablo. Y entraba en casa de ladrones, pecadores, ¿ve? Y le daba palabra, lo aconsejaba, le daba enseñanza. Nadie tendrá excusa delante del Señor. Y el Señor sigue buscando espíritu donde Él pueda glorificarse en la bajeza de ese hombre, de esa mujer, de ese creyente, en la humildad, en la mansedumbre de ese hombre, de esa mujer, porque Él seguirá llevando el sufrir por causa de la justicia. El Señor dijo: si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos, no entraréis en el cielo. Así que tu justicia tiene que ser mayor. Tu predicación no puede ser basada en palabras solamente. Tiene que haber un fruto de esa palabra. Un carácter de justicia es un carácter escritural. ¿De cuál escritura? De la escritura que no pasa, el cual Jesucristo vino a dar el ejemplo cuando Él estuvo aquí, su forma de vida. La Biblia dice: hasta que todos llegamos, hasta que todos llegases, hasta que todo aquel elegido va a llegar a la estatura, a la medida del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Jesucristo. ¿Y cómo va a llegar? Jesucristo dijo que va a llegar hasta que todos nosotros lleguemos. ¿Y cómo va a llegar ese creyente? En que el mismo Señor lo va a llevar a que Él camine por ese camino por donde Él caminó. Porque cuando Dios se perfeccionó en Cristo, la Biblia dice en Hebreos 2:10 que fue en el sufrir, en el padecer, menosprecio, persecución, injuria, blasfemia contra Él, haciéndole mal. En San Juan 6:25, cuando el Señor, aquella gente lo está buscando, y la gente que el Señor le había multiplicado los panes, los peces, le hacía bien, había sanado todos los enfermos, se rebelaron contra el Señor. Basado ese capítulo 6, en el 60 en adelante: Señor, la gente se ha ido, han vuelto atrás. ¿Quién podrá, Señor? Tus palabras, tus enseñanzas son duras. Y la gente que el Señor le dio de comer, de beber, la gente que el Señor los sanó, le dio milagros, fueron la gente que le pidieron al Señor: ¿qué señal haces tú para que te creamos? Fueron la gente que lo abandonaron. Hermanos, este es el verdadero espíritu que necesitamos ver. Un espíritu de sufrimiento. Vuélvete a las primeras obras. Haz la obra del primer amor, ¿verdad? Arrepentámonos todos, dice: arrepiéntete y haz las primeras obras. La iglesia necesita volver al origen. El origen en la iglesia apostólica, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo se derrama, baja para cumplir Joel 2:28 al 32, donde el Señor dijo: no dejaré huérfano, vendré a vosotros y seré en vosotros. En San Juan 14:15 al 20,
Entonces, cuando el Señor viene y entra en ellos, vea cómo eran ellos, la vida de ellos. Por eso hoy estamos llamados a volver al origen. Y para volver al origen, tenemos que ser esforzados, ser valientes, cobrar ánimo, dar más de nuestra fuerza. Porque Satanás ha puesto mucho obstáculo para que tú regreses allá. ¿Cuáles obstáculos? Los obstáculos religiosos, las enseñanzas o doctrinas de hombre que enseñan como mandamiento de Dios. Esos son los obstáculos, esos son aquellas piedras de tropiezo. Han hecho murallas para que el pueblo no vuelva al origen de los cristianos aprobados por Dios, donde Dios testificó de ellos, estando entre ellos y viviendo ellos en lo sobrenatural y en una vida de humildad, de obediencia, de respeto hacia las cosas de Dios. Entonces hoy el creyente le toca ser muy esforzado, cobrar ánimo, ser valiente y más que valiente, porque necesita derribar murallas religiosas, eclesiásticas. Necesita irrumpir entre esa circunstancia o esta situación donde el enemigo ha ganado terreno. Necesitamos recuperar el terreno espiritual, el terreno cristiano, donde tenemos que pisar, donde debemos andar, haciendo la obra de un cristiano y marcando la diferencia entre aquel que verdaderamente le sirve a Dios y aquel que no le está sirviendo a Dios. Como dice Malaquías 3:18. Tenemos que volvernos. Tiene que haber un arrepentimiento en la iglesia. Por eso es ordenar la iglesia. Ahora mire esto. Para ordenar la iglesia y volver al origen, necesitamos tomar el espíritu de celo de Apocalipsis 3:19 y 20. Cuando dice, pues sé celoso y arrepiéntete. Quiere decir que debe venir un espíritu de celo, el cual el Señor es celoso. Nahum capítulo 1, versículo 1 y 2. O Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, ¿verdad? Dios celoso. Deuteronomio 4:24. Fuego consumidor. Es el espíritu de Elías. Cuando Dios manifestó celo, fue una manifestación de desatar furor, enojo en ira. Y cuando hubo celo, ¿verdad?, por las cosas santas, por ese origen cristiano, por ese origen genuino, en las diferentes etapas de Dios con su pueblo, hubo manifestación de Dios que fue extraño y raro, que el Dios humilde, el Dios manso, el Dios bueno, el Dios amoroso, reaccionara así. Lo conseguimos entonces que cuando Elías, capítulo 19 del libro de Primera de Reyes, capítulo 18 y 19, conseguimos la reacción. Dios vuelve a Elías a encontrarse con Acab, hace un desafío y trae justicia. ¿Ve? Habían religiosos, habían sacerdotes, pero todo estaba corrompido. Entonces el celo de Dios lo hizo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, en el 2:19 de San Juan, mostró celo para cumplir el Salmo 69:9. Dice, el celo por tu casa me consume. Nehemías también fue uno que demostró celo, cuando el capítulo 5, versículo 1 en adelante, y por allá Nehemías se había ido otra vez, dice, al reino de los medos persas, y cuando regresa a Jerusalén,
que se había comenzado la restauración y se había posicionado, se había delegado cargos. Y había un sacerdote encargado, y el sacerdote había hecho parentesco con un árabe y había quebrantado la palabra. Entonces Nehemías se molestó de tal manera por celo y empezó a ordenar y destituyó de los cargos a los que se habían apartado del mandamiento santo y colocó a otro en su lugar. El celo de Dios hace que tú o que yo actuemos extrañamente, raramente, y marca una diferencia. Y queremos nosotros entrar en el espíritu del celo, porque en la última edad de la iglesia, de Apocalipsis 3 del 14 al 22, nos habla que a nosotros se nos dice que debemos pedir espíritu de celo por la obra del Señor. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí lo dice, en la primera edad, habla de que seamos de espíritu, de reconocer donde hemos caído. Y en el capítulo 3, entonces aquí dice, por tanto, el Señor dice que compremos en esa gracia donde nos da colirio para echarnos los ojos. En el 19, yo reprendí y castigo a todo el que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cuando ya Él está a la puerta, está llamando a un arrepentimiento. Ahora, hermanos, tenemos una gran batalla que pelear. Hay muchos obstáculos, barreras que tenemos que derribar y limpiar el camino. En el camino del Evangelio, en el camino de la espiritualidad genuina de Dios basado en la Biblia, han entrado espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por eso, amado, no le crea a todo predicador, no le crea a todo espíritu. Primera de Juan capítulo 4, ¿verdad? Pablo dice que en su tiempo ya se estaba moviendo esos espíritus. El apóstol Juan en el 2:18 dice: habéis oído que viene el anticristo. Jesucristo lo dijo en Mateo 24, 25, ¿verdad? Vienen aquellos espíritus que son contra la palabra. Habéis oído. El Espíritu dice claramente, 1 Timoteo capítulo 4 y 2 Timoteo capítulo 3 y capítulo 4. El Espíritu dice en Hechos 20, del 26 en adelante, y Pablo dice el 28, 29, cómo después de su partida, después que terminara su ministerio en la tierra, entrarían estos espíritus con apariencia de piedad que negarían la eficacia de la verdad. De tal manera que esos espíritus entraron diciendo: yo soy el Cristo, Dios me envió, yo soy el ungido, ¿verdad? Y Pablo le escribe a los hermanos de Galacia en el capítulo 1, verso 6 en adelante. Se sorprendió cuando en el movimiento que estaba del Espíritu, en el tiempo de Pablo, entraron espíritus en los hermanos de Galacia y persuadieron a muchos. Y Pablo dice: esa persuasión no procede de aquel que hoy llamó por su gracia. Entraron muchos. Capítulo 15 del libro de 1 Corintios. Salieron muchos a predicar y estaban ya hablando que no existía resurrección, que había acontecido y que ya no había más. De tal manera que te toca a ti y a mí, en esta última edad, volver al origen. El origen es esencia, es pureza, es verdad, que no puede pasar, el cual nadie puede contradecir o ganarle. Entonces vemos las cantidades de
columnas, vigas, grandes piedras, grandes murallas que han colocado estos espíritus que han entrado. Entonces estamos llamados ahora a quitar los tropiezos, allanar el camino, dijo el Señor. Allanar, quitar los tropiezos, quiten los obstáculos. Y tropiezan con la palabra. La gente tropieza con la palabra. Entonces debemos entrar en reuniones de aclarar conceptos, ideas religiosas, todo a la luz de la palabra. Debemos entrar en cultos donde debemos ordenar el cuerpo de creyente llamado iglesia y poniéndolo a cada uno en el deber ser. Ahí estaremos quitando los tropiezos, allanando el camino, diciendo: hermano, usted le corresponde esto. Usted le corresponde seguir las pisadas del maestro, y él es manso y humilde. Él es un cordero. Y la manera que usted puede vencer es que sea un cordero, que sea manso. La única manera que usted pueda también recibir que se le dé potestad, ¿verdad? Y de parte de Dios usted también pueda mirar el libro y ver lo que está dentro del libro. Apocalipsis 5 dice que quien venció fue un cordero, porque dice: el león de la tribu de Judá ha vencido. Pero cuando vemos, Juan dice que cuando volteó, lo que miró fue un cordero inmolado. El león se baja. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios, sino que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos allí entonces que tiene que ser un cordero. ¿Ve? Él dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes, echen la carga, pero aprendan de mí. Verso 29. Y lleven mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera la carga. Entonces el cordero le fue otorgado el privilegio por su mansedumbre, porque no estimó ser igual a Dios, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz como un maldito, llevando el pecado de nosotros. Lo sufrió, el menosprecio, la persecución, la injuria, el ser latigado, como dice, castigado con látigo, el ser castigado de tal manera que su carne fue molida, su rostro desfigurado. Ese cordero, que era el león, se humilló, humillado bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. Humillado y Dios exaltará, porque Dios resiste al soberbio, Dios da gracia al humilde. Amén. Dios resiste al soberbio, hermano. Dios da gracia al humilde. Que cuando la bofeteaban aquí, no escondió la otra. ¿Sabe que cuando la Biblia dice que al Señor le tocó el tiempo en que tenía que ir a Jerusalén, afirmó su rostro, sabiendo lo que le venía y por lo que iba a pasar? Sabía que tenía que levantar el rostro, tenía que animarse. ¿Sabe lo que es animarse para padecer? Para ser abofeteado, escupido, escarnecido, para aguantar 40 azotes de látigo romano, sabiendo que lo iban a colgar como un maldito, no siendo un maldito, pero Él cargó la maldición de todos nosotros, que iba a ser lanceado, iban a traspasar su costilla, su corazón,
Afirmó su rostro, cobró fuerza, sacó fuerza en debilidad y se hizo fuerte en batalla. Hazte fuerte, hagámonos fuertes en batalla, saquemos fuerza en debilidad, afirmemos el rostro hacia adelante. A su nombre. Así hay que hacerlo, tomar las pisadas de Él. Entonces el cordero, que era el león, el rey, se humilló y fue un corderito. Y de esa manera pudo tomar el libro. ¿Qué te parece? Tomó el libro que estaba en la mano de Dios. Se le dio la potestad, y no un poquito, toda la potestad. Mateo 28, ¿verdad que sí? 28, 18. Toda potestad me daba en los cielos y en la tierra. 5:27. Todo el juicio fue entregado a Él. ¿Qué te parece? ¿Pero cómo? Porque fue un cordero. Porque se sujetó a lo que estaba escrito, sabiendo que la bendición viene por obediencia. Cuando tú te sujetas a lo que está escrito y aceptas el orden de Dios, las bendiciones vendrán y Dios te dará poder, y Dios te dará visión, y Dios te dará autoridad. A su nombre, cuando alaba la gloria. Aleluya. Amén. Y todo poder le fue entregado. Y vino el cordero y tomó el libro de la mano del que estaba sentado en el trono. Es la manera de ser exaltado. Es la manera, hermano, de pasar de la bajeza a la grandeza. Por eso imitemos, y nos dejó las pisadas como debemos hacer. Amando al que no le amaba, dándole al que no le daba, haciéndole bien al que le aborrecía, y pensaba y hacía mal contra él. Esto es lo que marca la diferencia entre un fariseo, un religioso, un escriba, un sacerdote y un verdadero hijo del cielo. Amén. Entonces debemos marcar la diferencia. Amén. Hoy tiene que haber el garante escritural para su vida de que usted verdaderamente heredará el reino de los cielos. Amén. El Señor dijo: sin vuestra justicia, si lo que tú haces no marca diferencia entre un religioso, entre un creyente de iglesia denominacional, con los diferentes nombres que hay, si tu obra, tu fe demostrada como una obra, no es diferente a la de ellos, no te vistáis, no te arregléis, porque no entraréis. Dios no puede ser burlado. Por eso la Biblia dice: aparecerán los espíritus engañadores. Vendrían y aparecieron, se introdujeron en la iglesia, entre el cuerpo de creyentes, recibieron un espíritu con apariencia de piedad. Satanás ha querido ser semejante al Altísimo. Y subiré a lo alto y pondré mi nido y seré semejante al Altísimo. Como él sabe que Dios habla a su pueblo y le da la palabra, entonces él se asemejó a Dios, sabiendo que Dios es adoración. ¿Ve? Dios es canto, es música, Dios es palabra, Dios es culto, servicio de alabanza, expresiones de labios que expresan exaltando a Dios, magnificando, hablando de los nombres de Él. De tal manera Él se asemejó. Y dijo: de esta manera lo engañaré. Y se metió Satanás y ya colocó todas
estas murallas, columnas, barreras, entonces hay un pueblo que quedó cautivo, encerrado, en lugar confinado, poco oxígeno, poca luz. Entonces tiene que irrumpir entre esa situación eclesiástica, religiosa, sacar fuerza. Y dice, me es lícito, mas no me edifica. Me es lícito, mas no me conviene quedarme aquí. Tengo que volver al origen. Amén. Tengo que pelear. Tengo que hacerme fuerte. Y aunque sean duras las enseñanzas y la palabra, dirá que el hombre, ¿a dónde iré? ¿A quién iré? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Solamente en el yo regresar, nuevamente recuperaré el origen, el espíritu verdadero. El espíritu verdadero que me llevará al cielo, que vencerá todo lo que tenga que vencer, todo lo que se oponga, Señor, a su nombre. Es la única manera, Señor, de recibir el verdadero Espíritu Santo. Entonces, cuando ese hombre, ese creyente, empieza a vivir la palabra, aunque le sea dura, aunque le sea al principio, como dice la Biblia, dulce en la boca, pero cuando empieza a digerirla, le amarga en el vientre, y aunque sea duro, él sigue predicando, porque él tiene una orden. Como cuando el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, cobra ánimo, porque tú harás que este pueblo herede bendición. Entonces, aunque sean duras las enseñanzas, él tiene que hacer que el pueblo vuelva al origen. Y eso lo hizo Jesucristo. Y aunque eran duras las palabras y las enseñanzas, él estaba haciendo que el pueblo volviera al origen. Y llegaron y le trajeron una mujer en adulterio, quisieron apedrearla, y él lo llevó al origen del amor, del perdón. Porque Dios es perdón, Dios es amor, Dios ha hecho todo por amor. Y vinieron algunos y dijeron, Moisés mandó a que repudiara a esta mujer. Y el Señor dijo, en el principio no fue así. Varón y hembra lo creó Dios, por tanto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Y ya no serán dos sino una sola carne, todo al origen. Y hoy, en esta edad de la Odisea, estamos llamados a volver al origen apostólico, donde Dios aprobó ese cuerpo de creyentes porque bajó y se asentó en ellos, y vemos la forma de vida. Vivían, dicen, un mismo sentir, una misma alma, nadie decía ser suyo lo que tenía, y todo en un orden, hermanos. Amén. Escritural, palabra de Dios. Amén. Entonces hoy, al volver, nos encontramos con estas murallas, y para hacer que el pueblo herede bendición, que entre a la promesa, a la tierra prometida, y para vosotros la promesa, el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, 39, 40, pero vamos del 36, que sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que este quien Jesús, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Varones armados, ¿qué haremos? Arrepentidos. Dejen de hacer lo que hacen, o dejen de hacer como hacen, y vengan a esta revelación. Entonces dice la Biblia que el Espíritu a través de Jesucristo llevó a la gente al origen, a través de Pedro al origen, a través de Pablo al origen, y el origen es la palabra, que da a conocer a ese Dios, que es un Dios que no se cambia, no se muda, no tiene variación. Lo que Él habla tendrá cumplimiento, y lo que Él ha hablado tiene día, mes y año, tiene minutos, segundos, donde ha de cumplirse. Y nos manda que guardemos esto fielmente, porque pasará cielo y tierra, mas la palabra no pasará. Ahora conseguimos que para volver al origen
nos vamos a encontrar con estos grandes obstáculos. Para ordenar al pueblo de Dios, centrar a Dios en medio de su pueblo, hermano, nos va a costar. Pero lo bueno es, recuerdo cuando David le dijo a Arauna le dijo: ahí están los bueyes y la leña para que ofrezca sacrificio a Jehová. Y David dijo: no lo aceptaré, porque no ofreceré sacrificio a Jehová que no me cueste nada. Llévalo en tu carne, llévalo en tu cuerpo, ofrece sacrificio que te cueste, que tú lo sientas, que tú lo experimentes, que tú lo sufras, que tú lo soportes. A su nombre. Amén. Ofrezca sacrificio que te cueste. Paga el precio. Lleva en tu cuerpo las marcas de Cristo, hermano. Armaos de este mismo pensamiento. Porque nosotros, el apóstol Pablo habla de esto. Eso en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Él dice: tenemos este tesoro en vaso de barro. Y dice el apóstol que llevamos esto, hermano. Llevamos nosotros las marcas del Señor. Amén. Llevamos nosotros las marcas del Señor en todo lugar. El capítulo 4 es 2 Corintios, versículo 7. Teniendo este tesoro en vaso de barro. Y dice: nosotros que vivimos, dice la Biblia, llevando en nuestro cuerpo siempre las marcas del Señor. Dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos estamos siempre, dice, entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo de carne o en nuestro cuerpo mortal. Es que tenemos que llevar en nuestro cuerpo, tenemos que llevar la marca, tenemos que ser sellados. Ese sello está en el sufrir, en el padecer por la justicia de la palabra. Y eso marca la diferencia entre lo que es un religioso y lo que es un verdadero hijo de Dios. De aquel que identifique el Señor en su palabra, que va a recibir el cielo como heredad. Por eso, ¿qué evangelio estamos viviendo nosotros? ¿Qué evangelio estamos viviendo? ¿El evangelio solamente de predicar con verbo, o el evangelio donde vivimos el sufrir? Te fue dicho ojo por ojo, diente por diente, mas yo digo: amad a vuestros enemigos. Orad por los que aborrecen, haced bien al que hace mal, dijo el Señor, para que sea hijo del Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos. ¿Ve? Entonces, si el que quiere ser como el Padre que está en los cielos, debe entrar en el espíritu del sufrir. ¿Y qué espíritu es ese? El espíritu del amor. ¿Y qué es el amor? Dios. Porque el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre. Jesucristo sufrió a Judas, soportó a Judas, sabiendo que era hijo de perdición, era diablo, y lo tenía a su lado, y comió con él y bebió con él. ¿Qué te parece? Y le puso el cargo y le dijo: tú serás el tesorero. ¿Estamos entendiendo? Amén. El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre. No es jactancioso, no se jacta diciendo yo, no. Vea el espíritu del amor.
No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, que la palabra se cumpla. Que se vea que la palabra hoy está encarnada en ti o en mí. Que tú veas la palabra teniendo cumplimiento. Hermano, te complace, te satisface, te regocija al ver la palabra de Dios encarnada. Que tú sea confirmado que tú eres epístola viviente, carta viviente andante otra vez. ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! Antier el Señor mostró una visión donde el Señor mostraba que, como la Biblia dice, cualquiera que se enoje contra su hermano, ya pecó. Y el Señor mostró una visión donde alguien se molestaba y hacía una actitud y expresaba darle una patada. Y el Señor decía, eso ya es pecado. Y me llevó a la Biblia. Alguno, cualquiera que se enojara contra su hermano. Ahora la Biblia dice que tú y yo también debemos procurar no hacer que nuestro hermano se enoje. Porque no se hay tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como Pablo dijo, yo en todo y por todo he agradado a los hermanos. ¿Por qué? Porque me hice al judío, ellos sujeto a la ley, yo también me sujeté a la ley, no estando yo sujeto a la ley, sino libre de esa ley que me condena. Como los que estaban sin ley, no estando yo sin ley, sino en la ley de Cristo, en la ley del amor, y por eso lo tengo que soportar. Y cuando entraba entre los judíos, entonces yo aceptaba estar entre ellos para ver cómo podía ayudarlos a ellos. Y a los que estaban sin ley, me hacía como si yo estuviera sin ley, contar de sacar algo de ellos y de ayudarlos a ellos. El amor todo lo puede. El amor tiene al ladrón a su lado y come y trata de ayudar. Y Jesús entraba al ladrón, al fariseo, al religioso, entraba al publicano, entraba la gente que eran ladrones, robaba, se acercaba y comía en casa de una prostituta. Ve, iba al más bajo, el más vil. Ese era el amor. El amor manifestado en medio de la iglesia, en medio de los creyentes. Y la gente no lo podía ver. La gente no lo podía ver, que era el amor Dios manifestado en carne. Él veía el vil, cómo era menospreciado por los fariseos, por los religiosos, por los sacerdotes. No dice el libro de Santiago que a tu congregación entraba un religioso o alguien de nobleza con buenos vestidos, anillos y buenos calzados y perfumes. Pasa aquí adelante y siéntate aquí. Pero venía un vil, ¿verdad? ¿Y qué decía? Enseguida lo decía, este es un ladrón. Este es un ladrón. Ese no quiere buscar. Éntate allá. Para acá no pasa, quédate. Pero el verdadero cristiano no hace eso. Él observa espiritualmente y si ve que el hombre tiene un temor a Dios y quiere de Dios y siente una necesidad de Dios, él ve la debilidad y él dice, necesita ayuda, porque el fuerte debe recibir al débil, no para contender y condenarlo, sino para ayudarlo, para darle una mano. ¡A su nombre! ¿Cuánto alaban la gloria? Amén. El fuerte recibe al débil. Uno lo mira, lo observa y le ve la debilidad y le ve la necesidad. Y para eso está el fuerte, para eso Dios te dio.
Y tú debes dar de lo que Dios te da. Debes sostener, debes sustentar. Porque si no lo haces, no te será dado más. Si tú retienes de la virtud que tienes, que Dios te dio en gracia, ya quebranta el mandamiento. El Señor dijo: de gracia recibiste, da de gracia. Y si tu hermano viene a ti con una necesidad del día, o tú miras que tu hermano tiene una necesidad y tú tienes para suplirla, súplela, dale. Y si estás en fuerza espiritual, dale de esa fuerza espiritual. Está de fuerza, de conocimiento, dale de ese conocimiento. Está necesitado de un calzado, un vestido, y usted tiene, déselo. De agua, de hambre, de sed, de pan secular, dele. En todos los aspectos. Tú lo sufres, Jesucristo lo sufrió. Los apóstoles lo sufrieron. El religioso no, el religioso lo ve y lo condena, lo desecha. Por eso el que verdaderamente entra en el tabernáculo santo, su corazón tiene pureza, de corazón puro. ¿Ve? Sus manos están limpias ya. Sus manos son usadas para hacer el bien. Y dice la Biblia que él observa y ve cómo el vil es menospreciado. Éntrate allá. No, hermano. Así no se va a heredar el reino de los cielos. Ahí no se está marcando la diferencia. Eso no es el evangelio de Jesucristo. Eso no es donde Dios testificó de haber bajado y haber entrado en la iglesia apostólica. No, señores. Por eso mucha gente se va a quedar y no va a entrar. Aunque jurando un mal suyo, dice la Biblia en ese Salmo 15, no por eso cambia. Aunque tenga que sufrirlo. No importa que lo sufre. Si lo sufre, la Biblia dice: si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si morimos con Él, viviremos con Él. Y los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecuciones. ¿Verdad? En el mundo tendría aflicciones, pero creed, yo he vencido al mundo. A los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Él lo sufre, Él lo soporta. Ese es el verdadero amor. Ve, no lo hace cambiar. No es vencido por el mal. Satanás trata de vencerte y de que ya tú no sigas haciendo el bien, de que ya tú no sigas ayudando a la gente, de que tú te endurezcas en tu corazón, de que tu corazón se ponga como una piedra y diga: no, Señor, ya no voy a tolerar más a fulano ni a perencejo, le voy a cortar la cabeza. Hermano, esa actitud la he tenido, con ganas de cortar cabeza. Pero hay algo que está dentro de mí que me lleva a rendirme, a seguir haciendo el bien, a seguir tolerando, soportando. Lo sigo sufriendo porque es el amor. Eso es el amor. Eso es Dios. Eso es el Señor. A su nombre. Amén. Y hay que entenderlo en esto. Me lleva el Señor las virtudes de Él, los ministerios de Él, la multiforme, las muchas maneras de Dios. Y ustedes deben tratar de mirar a Dios en sus ministerios, en sus virtudes o sus fases ministeriales, y en la diversidad de operaciones y de ministerio. Porque estamos llamados a examinarlo todo. Escoger lo bueno, desechar lo malo. Examinaos vosotros mismos. Entonces estamos llamados aquí a ver esto, a Dios en su celo, a Dios en su amor, porque cuando Dios se manifestó en Jesucristo, el cumplimiento de la ley es el amor, ¿verdad? Así que el cumplimiento de la ley, porque el que ama no hace mal a su prójimo. Eso está en Romanos 10:4 y Romanos 13:10.
Ahora ve esto. Cuando Dios el amor se manifestó en un cuerpo llamado Jesús, entonces conseguimos que Él fue dulce, amoroso, tierno, ¿verdad? Compasivo, misericordioso, amigable. Y entró a la casa del más vil como del más sublime que había en la ciudad. Pero también esa virtud de amor, de misericordia, hermano, también manifestó otra virtud, del celo por mi casa. Y entró en el templo y volcó las mesas. Dice que hizo un azote de cuerda. Y le hizo un azote, cuando hablamos de azote, le hizo unos nudos. Y le golpeó a la gente que estaba allí. Y los echó fuera. Y dijo: no hagáis de este lugar casa de mercadero. Ahora vemos entonces que sería para la gente que vio a un hombre manso, humilde, misericordioso, compasivo, que se compadecía, un hombre dulce para todo. Ahora lo vieron un hombre actuar con una ira, un enojo. Pero todo era teniendo cumplimiento las Escrituras. Por eso tenemos que conocer las Escrituras. ¿Qué fase de la Escritura se está cumpliendo en tu vida, en mi vida? Ahí estaba el Salmo 69:9 cumpliéndose. Para que la gente de ese tiempo viera que estaba dicho, allá profetizado: el celo por tu casa me consume. Entonces hoy la manera de ver a Dios es ver que la palabra esté en cumplimiento. ¿A dónde? En usted, en mí. Usted tiene que ver si usted está siendo garantizado o tiene el garante escritural de que está en cumplimiento, que el Cristo está viviendo en usted. Si el Cristo, no hay garante bíblica de que el Cristo está viviendo dentro de usted, que es Él dentro de usted. No solamente conformarse Dios sobre usted, o Dios sobre mí, o sobre nosotros, como el Padre Creador que provee todo, el que cuida todo lo que Él ha creado. No es solamente de tener un garante de que Dios está con nosotros como el ángel que acampa alrededor, sino la última fase donde Dios se perfeccionó. Dios estaba en Cristo, dice 2 Corintios 5:18, reconciliando el mundo consigo mismo. Dice: de tal manera que si alguno está en Él también, si alguno ha entrado en Él, entonces Dios está en Él reconciliando el mundo consigo mismo. Y dice el apóstol Pablo: y nos entregó a nosotros el ministerio de la reconciliación, que como Dios tuvo en Cristo, Dios también estaría en sus enviados. Y la obra que hizo Dios a través de Cristo lo hará o lo haría a través de sus enviados. Y como entonces en San Juan 14:12 Jesucristo dijo: de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él hará y mayores hará. Quiere decir que ese mismo Espíritu debe entonces manifestarse en usted. Y cuando Dios estuvo en Cristo, vea la vida de Dios en un cuerpo que nació de mujer, que nació bajo la ley, se sujetó a la ley, no quebrantó la ley, hermano, sino más bien exaltó lo que estaba escrito. Si hoy el Espíritu del Cristo está en usted, entonces habrá el fruto que dio en Jesús. El carácter que estuvo en Jesús tiene que ser el mismo carácter. Ahí está 1 Corintios 6:17. El mismo espíritu tiene que ser. 2 Corintios 5:19 y 20. Tiene que ser el mismo espíritu. Entonces tú eres hijo. Gálatas capítulo 4 versículo 6. Romanos 8, 15 y 16. El Espíritu va a dar testimonio. Somos adoptados hijos suyos. Recibimos el Espíritu del Hijo, ¿verdad?
Entonces la naturaleza del hijo es varón de dolor, experimentado en el quebranto, en el sufrir, menospreciado, perseguido, ¿verdad? Pero vemos allí que en todo, en la condición humana en que estuvo y fue tentado en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando el hijo entra, tú vences. Tú vences el pecado, tú vences la carne en tus pasiones. Cuando el hijo entra, ya tú venciste el pecado, el infierno y la muerte. Porque ya no vives tú, vive Él en ti. Como Dios vivió en Jesús y hizo la reconciliación en la obra de amor, en la obra del sufrir, del padecer, sujeto a lo que estaba escrito, y cumplió y dio la señal de la escritura, así Dios también lo hará en ti. Así que tenemos que ser confirmados de que el Espíritu ahora entre. No te conformes Dios sobre ti, no te conformes Dios contigo. Hay que entrar en que Dios venga y se apodere de nuestro espíritu, de nuestra alma, y tendrá garante de que entonces ya no vives tú, vive Él, de que ahora sí ha vencido. A su nombre. Y entonces cuando te hagan mal, tú harás bien. Cuando te maldigan, tú bendecirás. Al que te da, tú le darás. Tendrás al lado al ladrón y lo ayudarás, porque tú amarás a tu enemigo. Y eso marcará la diferencia entre la religión y el que es verdadero. Entonces eso será una señal de que tú estás volviendo al origen. Eso te garantiza que tú vas a entrar al lugar santo. Eso te garantiza que tú entonces eres hijo del Padre que está en los cielos y que tú has alcanzado perfección. Hermano, esto es la palabra de Dios. No nos engañemos, ni nos dejemos engañar. Señor, los fariseos se ofendieron, los escribas, los sacerdotes se ofendieron con la enseñanza de Mateo 15. El verso 13, 12, ¿verdad? Entonces el Señor dijo, dejadlo. Son ciegos y guías ciegos. Toda planta que el Padre Celestial no plantó será desarraigada y tirada al fuego. La gente se ofende, pero hermano, es la verdad. Así que necesitamos volver al origen. Y la palabra dice, arrepiéntete. Y sé celoso. Entonces tengo una gran responsabilidad. ¿Cuánto quiere que yo obedezca a Dios? No escucha nada. ¿Y cuántos quieren obedecer al Señor? Entonces aquí esto va a ser apretado para colocar a cada uno en su lugar. No sea duro, no sea fuerte, pero a usted le conviene. Y a mí también. Entonces vamos a aprender, nos vamos a someter todo a la palabra, ¿sí o no? Y vamos a tragarnos el trago amargo. Hermano, nos conviene a todos, porque si no, no hay diferencia, no hay galardón, porque no hay sujetación a la palabra. Dios galardona a aquellos que le creen, y los que le creen tienen una actitud de fe y demuestran su fe con una obra. Amén. Entonces pues que esta palabra le haya edificado, le haya construido. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. A su nombre. Póngase de pie, levante sus manos al cielo. O somos de allá o somos de acá. Por una fuente, dice una fuente, por una abertura no saca aguas dulces y amargas a la misma vez. O saca dulce o saca amarga. Aquí se acabó el pasado para todos los hijos de Dios. De modo que si alguno de Cristo, nueva criatura es.
se va. Mentira fuera. Rebeldía fuera. Soberbia, arrogancia fuera. Demonio fuera. Hermano, sí. Desobediencia fuera. Desánimo fuera. Aquí hay que seguir aprendiendo todo esto. Usted tiene que darte hoy tú mismo una disciplina por el Espíritu que has oído. Hasta aquí, Señor. Altivez fuera. Oh, gloria. No hay lugar para el diablo. Aquí no hay lugar para el diablo. No hay lugar para el diablo, hermano. Échalo fuera. No te pertenece. Ni tú le perteneces a ningún espíritu engañador. No lo fueras. No tiene nada que buscar en mi vida, dígale. Toda hipocresía se va. Maldades, ligadura de impiedad fuera. Ligadura de impiedad fuera. Se tiene que ir. Porque tú has decidido cambiar tu vida y pasar del espíritu religioso, del espíritu saduceo, fariseo, al espíritu genuino de Jesucristo. Eche fuera el espíritu fariseo. Diga: espíritu fariseo fuera. Espíritu religioso fuera. Está dispuesto a sufrir por la verdad. En el nombre de Jesucristo, no te pertenece ese demonio religioso. No lo aceptes en tu mente ni en tu corazón. Tú tienes la autoridad para reprenderlo. Cuando tú crees la palabra, no hay lugar para desaliento aquí, hermano. No hay lugar para manos caídas o cansadas. No hay lugar para rodillas paralizadas.
tierra para seguir obedeciéndote, Señor. Para volver al origen apostólico, para ser como la iglesia apostólica. Oh, mi espíritu ferviente, para servirte, para seguirte. Oh Dios, helo aquí. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Padre, he predicado tu palabra.